Hoy vamos a inaugurarlo. Y vamos a inaugurarlo con una presentación del doctor Sergio Alarcón, médico egresado de la Fundación Universitaria Sanitas, y que nos va ahí también en este momento haciendo la maestría de fisiología en la Universidad Nacional de Colombia. Nos va a hablar sobre un tema maravilloso que es la arquitectura cerebral. Espero, obviamente, dentro de 8 días, tenemos pensado hacer estas reuniones inicialmente cada 8 días. Somos optimistas de poder tener, obviamente, material para poder satisfacer estos deseos y, obviamente, con la contribución de todos y cada uno de ustedes lo vamos a hacer. Vamos a tener material de sobra. Nuevamente, bienvenidos. Un abrazo para todos. Por favor, se cuidan muchísimo. Tenemos que cuidarnos. La única forma de poder salir adelante es cuidándonos. Un abrazo para todos. Doctor Alarcón, le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como ya el doctor Casego me presentó, mi nombre es Sergio Alarcón López, soy médico de la Fundación Universitaria Sanitas y actualmente estoy haciendo maestría en fisiología en la Universidad Nacional de Colombia. Decidimos iniciar esta sesión de conversatorios con este tema de arquitectura cerebral porque digamos que de aquí parten muchos de los conceptos para poder empezar a entender un poco de cómo se forma y cómo funciona el sistema nervioso central y finalmente de que el cerebro es un órgano que en toda su extensión es complejo inclusive desde el inicio de su formación así como en las posteriores tareas que se le van ofreciendo, digámoslo así, a lo largo de la vida. Entonces, para empezar mi charla, voy a empezar con, digámoslo de cierta manera, un símil, una comparación que quizás es un poco atrevida, podría decirse, en la que el cerebro es arquitectónicamente diseñado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que básicamente empezamos con unos esbozos, unos esquemas a través de los cuales se va a empezar el diseño de este, y a medida de que se va a empezar ese diseño, pues se va a terminar con una obra, una construcción, un constructo en el cual pues ya hay unos elementos y una serie de connotaciones fisiológicas y estructurales que le van a, digámoslo de cierta forma, otorgar ese espacio tan importante que tiene en el ser humano. Para esta charla voy a hablar de varios elementos. Digamos que estos elementos no van en un orden consecutivo, sino que, digamos, los voy a integrar de cierta forma. Voy a hablar de una parte evolutiva con una relación interespecies, en la cual voy a hacer una comparación entre especies menores y el ser humano. Voy a hablar un poco de la embriología, un brochazo realmente, de cómo se desarrolla el sistema nervioso. Voy a hablar también de una parte de histología y al final unos conceptos nuevos en conectómica que hace referencia a cómo las neuronas interactúan unas con otras y conforman los circuitos o las vías de señalización necesarias para llevar a cabo procesos tanto de aferencias como de deferencias. Al final del conversatorio va a haber una sesión de preguntas, por ende si tienen alguna pregunta también los invito a dejarla en el chat en caso tal de que tengan problemas con el micrófono, pero al final del conversatorio va a haber una sesión de preguntas. Lo primero para empezar a hablar un poco de este tema es hablar de los tipos de neuronas. Básicamente podemos clasificar las neuronas de muchísimas formas. Esta es una de las principales que voy a tener más en cuenta durante el desarrollo de toda esta charla, porque básicamente no solamente hace referencia a la estructura y a su conformación, sino también a la cantidad de capas que es capaz de conectar a lo largo de la corteza cerebral. Tenemos dos tipos de neuronas principales, una que es en forma de horquilla o horqueta, como lo quieran llamar, que es el tenedor gigante, que usualmente encontramos en las granjas, en las fincas, y otras células que son de peine pequeño
pequeño o células en penacho, que básicamente están ubicadas en casi que una sola misma capa a nivel de la corteza cerebral. Un ejemplo también clásico son las células en penacho que encontramos a nivel del bulbo olfatorio. También podemos clasificar las neuronas en dos tipos, unas neuronas de proyección y unas neuronas intrínsecas a la corteza cerebral. Las neuronas de proyección básicamente son neuronas que se encuentran en el córtex y que pueden unir diferentes capas, desde las más internas hasta las más externas. También está a nivel del cerebelo. Aquí podemos ver una célula de Purkinje en la mitad. Y en la retina, pues básicamente las células ganglionares de la retina, el ejemplo más clásico, que son los dibujos que encontramos en ese lado. En cuanto a las neuronas intrínsecas como tal, pues ya vamos a hablar un poco más de esas, pero básicamente pueden ser neuronas piramidales, neuronas bipolares, que se encargan principalmente de todo lo que tiene que ver codificación sensorial, también lo que tiene que ver con el tema de codificación de señales de transmisión eferentes y aferentes, entre otro tipo de tareas que llevan a cabo este tipo de neuronas. Entonces, a grandes rasgos también podemos clasificar las neuronas de diferentes formas, como ya les había dicho. Entonces, una es básicamente como la polaridad, que las podemos clasificar como unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Ya vamos a ver una imagen. También las podemos clasificar de acuerdo a la dirección del impulso, en sensitivas, motoras o de asociación, haciendo cuenta básicamente a si son aferentes o si son eferentes, dependiendo de la vía en la cual se encuentran. También de acuerdo al patrón de disparo, en tónico, fásico y rápido, haciendo referencia a un patrón de disparo tónico, a neuronas que mantienen un mismo tipo de disparo a lo largo del tiempo, no extinguible, mientras que el tipo de patrón de disparo fásico generalmente es extinguible y puede presentarse en diferentes ciclos temporales. Básicamente acá podemos ver neuronas, por ejemplo, de la glándula pineal con respecto al tema del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, también neuronas de la región del hipotálamo con respecto a los pulsos hormonales, entre otro tipo de neuronas. Y los patrones de disparo rápido, que ya los podemos encontrar más que todo a nivel periférico con respecto a neuronas encargadas principalmente del arco reflejo, entre otro tipo de respuestas a nivel de la placa neuromotora. También podemos clasificarlas de acuerdo al neurotransmisor que son capaces de producir en glutamatérgicas, GABAérgicas, colinérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, pues esto ya hace referencia de acuerdo al tipo de neurotransmisor que produce. Esto digamos que no es una camisa de fuerza, hay neuronas que pueden producir 2 o más neurotransmisores, dependiendo también del sitio donde se encuentren, en algunos tipos de neuronas particulares solamente producen un solo tipo de neurotransmisor. También del grado de mielinización, si están mielinizadas o no mielinizadas. Recordemos básicamente que en la corteza cerebral también tenemos zonas donde hay neuronas mielinizadas, sin embargo los axones mielinizados casi siempre los vemos a nivel periférico, debido a que el impulso transmitido a través de un axón mielinizado es mucho más rápido versus a uno amielínico. Entonces, también es una característica que hay que tener en cuenta. Esto es como tal los tipos básicos de neuronas, las neuronas bipolares, pseudounipolares para el caso de la que le sigue, una multipolar que puede ser también piramidal o una motoneurona, y en el lado derecho encontramos la imagen de una neurona unipolar. Para continuar con este tema, entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, como la base, que son los tipos de neuronas, ya podemos empezar a hablar entonces de hacer una visión integrativa desde la parte evolutiva para continuar con la parte de la citoarquitectura y cómo esta está organizada. Lo principal es que hay muchas zonas de la corteza cerebral que se han mantenido a lo largo de la evolución, que inclusive en especies menores tienen una distribución diferente y un patrón, digamos, regional bastante diferente en comparación con el ser humano. En azul oscuro vemos lo que vendría siendo la corteza visual primaria, en azul clarito la corteza visual secundaria, y en
En verde vemos lo que vendría siendo una corteza motora accesoria, que sería la parte visual. En rojo la corteza motora primaria. Y en amarillo lo que vendría siendo el giro de Heschel, que pertenecería a la corteza auditiva primaria. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente en el ser humano hay un patrón de distribución diferente, sino que otras especies mantienen esas mismas cortezas, esas mismas zonas de codificación y que a lo largo del tiempo se han mantenido independientemente de el tipo de evolución que haya tenido y de la selección natural, que ya vamos a hablar un poco al respecto de esto. Entonces, para continuar con este tema, pues hay que saber de que la corteza cerebral y cerebelar tienen unos patrones de distribución bastante especiales y unas clasificaciones especiales con respecto a este tema evolutivo. Lo primero es hablar del cerebro en números y es conocer cuántas neuronas aproximadamente tiene nuestro tejido encefálico. Nosotros como seres humanos tenemos un peso aproximado de 1.5 kilogramos de masa encefálica y alrededor de unas 86 billones de neuronas, versus otras especies que, si nos damos cuenta, en relación a tamaño y en relación a distribución del número total de neuronas, es bastante diferente, por el hecho de que son números menores y aparte de eso, la distribución a nivel cortical es especial versus al ser humano. Entonces, en el chimpancé vemos que es un peso alrededor de 380 gramos, con un total de 28 billones de neuronas, en el macaco de 87 gramos, con 6 billones de neuronas, en la marmota 8 gramos, con 630 millones de neuronas, y en el ratón 0.4 gramos, con 70 millones de neuronas. Con este solo constructo, con ese solo estamento, podemos decir de que la masa encefálica es directamente proporcional a la cantidad de neuronas que están distribuidas a lo largo del sistema nervioso, que ya vamos a hablar un poco al respecto con un término que es bastante usado y se conoce con el nombre de cociente de encefalización o índice de encefalización. Lo otro importante con respecto a esto es que no solo es cantidad de neuronas, sino también distribución de áreas de asociación y distribución de áreas motoras, visuales, sensitivas y demás. Entonces, si nos damos cuenta, este es el caso de un cerebro de puercoespín, donde vemos unas áreas somatosensoriales, unas áreas visuales, unas áreas dedicadas especialmente a lo que viene siendo respuestas endocrinas, respuestas de sensibilidad al ambiente y demás, pero no hay cortezas de asociación como tal. Ya en lo que viene siendo especies superiores, cuando vamos ascendiendo en el árbol evolutivo, vemos que hay una aparición de corteza de asociación entre lo que vendría siendo principalmente la corteza visual y cortezas motoras y sensitivas que ya pertenecerían a lo que vendrían siendo los polos frontales. Mientras que en el ser humano hay una particularidad y es que ya hay dos cortezas de asociación, una directamente ligada al lóbulo parietotemporal, a la zona parietotemporal, perdón, y otra directamente ligada a la región frontal, que ya tiene que ver con la asociación de estímulos motores como tal. Entonces, aquí tenemos una parte conductual y de respuesta emocional frente a procesos motores, y aquí tenemos una parte de asociación de las vías de la visión con respecto a los temas sensoriales. Además de esto, pues cortezas de asociación importantes, como vienen siendo el sistema límbico y la circunvolución del cíngulo, que ya vendría siendo la parte de asociación con temas emocionales, así como la corteza insular, que también es, otro ente totalmente diferente que la evolución nos ha conferido como seres humanos. Entonces, todos estos elementos aportan un gran esquema, digámoslo así, robusto para decir de que el ser humano es cerebralmente más evolucionado por el hecho de que no solamente hay cortezas encargadas de ciertos procesos, sino también hay asociación e integración de esos estímulos. Para hablar de todo esto, entonces hay que saber cómo se conforma y cómo se realiza el proceso de formación del sistema nervioso central. Entonces recordemos básicamente que la formación del sistema nervioso empieza alrededor de la tercera semana de gestación y va acompañada también con los procesos de gastrulación, es decir, de la formación del tubo digestivo. Este proceso lleva
mucho tiempo, inclusive hasta el final del desarrollo, es decir, hasta los 9 meses, y se continúa ese desarrollo hasta los 2 años de edad e inclusive más allá, porque a los 2 años de edad, digamos que termina de cierta forma el proceso de mielinización, pero nosotros durante toda nuestra infancia, durante la adolescencia y durante la adultez, seguimos teniendo procesos de neurogénesis, de acomodación de citoarquitectura, reparación y demás. Entonces, el proceso de desarrollo del sistema nervioso es un proceso que se retroalimenta constantemente a lo largo de la vida y que mantiene, digámoslo de cierta forma, un mismo carácter de presentación, un mismo carácter de regerminación, por así decirlo. Este proceso, entonces, como les venía diciendo, empieza en la tercera semana de gestación, principalmente con la formación del tubo neural, posteriormente con la formación de unas vesículas primarias, unas vesículas secundarias que van a dar origen al telencéfalo y pues también al romboencéfalo, el prosencéfalo, etcétera, etcétera. Entonces, estas vesículas se van a encargar de dar origen a lo que vendría siendo el encéfalo en sí formado. Posteriormente también a los somitas que van a conformar lo que vendría siendo los nervios pararraquídeos, y también todos estos procesos pues van acompañados de la formación de otros órganos. Si nos vamos ya al tema de laboratorio directamente, pues vemos que hay unos marcadores histológicos, unos factores de transcripción importantes como la anestina, la vimentina, que son factores de transcripción que no solamente están presentes durante el inicio de la formación del sistema nervioso, sino también presentes durante la formación de otro tipo de órganos y de otro tipo de sistemas, tanto el circulatorio como el digestivo. Entonces, la formación del sistema nervioso, como les dije, es uno de los sistemas más tempranos en formarse, pero también uno de los sistemas en los que se demora más tiempo en desarrollarse y en madurar completamente. Esto sería más o menos cómo se vería esa formación a lo largo del tiempo. Si nos damos cuenta, algo que llama la atención y algo de lo que vamos a hablar, que es como el tema principal de toda esta charla, es la formación de circunvoluciones de surcos, y que estos surcos y estas circunvoluciones van a tener un mismo patrón anatómico. Si yo cojo dos cerebros humanos, debo ser capaz de identificar las mismas estructuras anatómicas, a no ser de que sean cerebros patológicos, que ya eso es otro tema. Pero básicamente, si yo cojo dos cerebros humanos normales, con un proceso de formación normal, pues puedo ser capaz de reconocer todas las estructuras anatómicas en las mismas condiciones, en la misma posición, obviamente con una que otra variación, porque finalmente hay cierto grado de asimetría, pero finalmente el proceso es igual y el proceso de maduración es similar. Entonces, como les decía previamente, la corteza cerebral evolutivamente tiene una clasificación, un orden evolutivo bastante especial. Voy a empezar con el arquicórtex, que es el más antiguo de toda la división evolutiva. De aquí parte el sistema límbico y la formación hipocampal. Está conformado principalmente por 3 capas y es el más primitivo de todos. El paleocórtex es como el que sigue en la escala evolutiva, que está asociado ya con el sistema olfatorio, el giro parahipocampal, el uncus y algunas conexiones directas hacia el cerebelo. En el intermedio, digámoslo así, estaría el mesocórtex, que muchos estudios o muchos científicos lo consideran como un eslabón histórico perdido de la evolución, porque no se conoce muy bien en qué punto fue que se empezó ese desarrollo de ese mesocórtex. Ya vendría siendo la conformación de cortezas de asociación como el giro del cíngulo, la corteza insular directamente, y es una transición entre el arquicórtex y el neocórtex, que básicamente ya el neocórtex es el más nuevo de todos, conforma en nuestro cerebro vanguardista, digámoslo así, aproximadamente el 90% de toda la corteza cerebral, y ya tiene una constitución muchísimo más esquemática de 6 capas que le confieren, digamos, cierta organización y cierto patrón de distribución bastante especial.
Esto sería más o menos como se vería histológicamente la neocorteza, el paleocórtex y el arquicórtex. Si nos damos cuenta, el neocórtex pues tiene sus 6 capas bien definidas. Estas 6 capas se ven mejor a nivel de la corteza visual, como vemos acá. Recordar principalmente que la tercera y la quinta capa son las capas que contienen la mayor cantidad de neuronas piramidales a nivel de toda la distribución histológica de estas capas, y que estas neuronas piramidales pues son importantísimas para los temas de sistemas eferentes para respuestas motoras. Principalmente esas neuronas o esos potenciales de acción que producen esas neuronas son las que en la clínica se utilizan para medir los potenciales de acción a nivel del electroencefalograma. Entonces, muchas veces no se sabe qué se está midiendo. En el electroencefalograma, pues finalmente es la actividad eléctrica de este tipo de neuronas piramidales, principalmente de la quinta capa de la neocorteza. Como vemos, el paleocórtex tiene 3 capas, no están muy bien definidas, principalmente a nivel de la corteza piriforme, principalmente también de la corteza entorrinal, y en el arquicórtex, que ya está directamente relacionado con la circunvolución parahipocampal y el hipocampo, ya tiene 4 tipos de capas, aunque recordemos que en el ser humano cambia un poco por la distribución de las regiones hipocampales en CA1, CA2 y CA3, que eso ya sería tema de otra charla. Eventualmente, como les decía, tercera capa, una gran cantidad de neuronas piramidales, y en la quinta capa también una gran cantidad de neuronas piramidales, siendo estas como las más representativas en cuanto a la medición de potenciales de acción posinápticos, excitatorios e inhibitorios a nivel de un electroencefalograma. También recordar que en la cuarta capa está la mayor cantidad de neuronas que codifican que codifican los estímulos derivados del tálamo, y otras zonas importantes como son la sexta y la segunda capa, que también son muy importantes porque ahí se encuentran neuronas que básicamente codifican estímulos aferentes derivados directamente del puente cerebral. Entonces, nuevamente, recordemos que hay 86 billones de neuronas aproximadamente, pero esas 86 billones de neuronas, ¿cómo se distribuyen a lo largo del entramado del sistema nervioso central? Entonces, tenemos estos números, que básicamente en el cerebelo hay aproximadamente 80% de esas neuronas. Si nosotros hacemos un corte histológico de cerebelo, podemos ver que hay una gran densidad de neuronas, sobre todo a nivel de los núcleos dentados, y también en las vías del fastigio, porque son neuronas importantísimas encargadas principalmente de la coordinación motora y también de la coordinación espacial del ser humano. Obviamente estas vías van a estar muy ligadas al octavo par craneano, también a lo que tiene que ver con pares craneanos como el segundo, el cuarto, el sexto, el tercero, que son eventualmente necesarios para el tema de visión. En la corteza cerebral, pues es más o menos el 20% de neuronas, aquí hay una connotación de que no son tan arborizadas, no son tan numerosas como en el cerebelo, y que esta cantidad de neuronas conforman alrededor del 80% de la masa encefálica total. Pero aquí no solamente hay neuronas, hay que también contar glía, que vendría siendo astrocitos, oligodendrocitos, microglía, eventualmente también zonas altamente mielinizadas, zonas que tienen un alto índice de arborización dendrítica, por el hecho de que son zonas, por ejemplo, como los núcleos basales, entre otras, y los núcleos basales, que ya vendría siendo otra zona importante, es alrededor del 0,8% de las neuronas de ese total, de ese número total, y constituye más o menos el 8% de la masa. Si nosotros hacemos un cálculo, el área de superficie total del cerebro vendría siendo esta, más o menos 1,843 centímetros cuadrados, con una diferencia entre 196 centímetros cuadrados de ser humano a ser humano, y un grosor aproximado cortical de 2,6 milímetros. Entonces, esto es más o menos como el cerebro en números y cómo es esa distribución de ese total de neuronas.
Ya hablamos entonces de que hay 6 capas en la neocorteza, pero también hay un sistema de distribución por áreas que principalmente fueron descritas por Brodmann. Ya más adelante vamos a hablar un poco al respecto, pero este tema tiene que ver con el término de parcelación, que es básicamente dividir al cerebro en regiones funcionales en las cuales se ha detectado que principalmente esas regiones son dedicadas específicamente a ciertas funciones. Aunque, sin embargo, por el tema de plasticidad neuronal, otras regiones cerebrales pueden ser capaces de reemplazar la función de otro tipo de regiones. Con respecto ya a un tema más de comparación, entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre el desarrollo del neocórtex humano al del ratón. Entonces, si nos damos en unas diferencias cuantitativas y cualitativas, que no solamente a nivel cuantitativo tienen que ver mucho más con el número de neuronas y el área de superficie, sino también con respecto al tema de configuración de esas circunvoluciones, también con respecto al tema de neurogénesis a nivel de la matriz germinal. También lo otro es que el parto generalmente ocurre durante estadios tardíos del desarrollo cortical. Entonces, en el ser humano nosotros, nuestra gestación dura 9 meses, pero en el ratón dura muchísimo menos tiempo por el hecho de que el desarrollo cortical es mucho más corto versus el de nosotros. También lo otro es que el tiempo de maduración cortical en relación al inicio de la reproducción es muy diferente porque, como les venía diciendo, durante la niñez todavía seguimos desarrollando procesos neuronales importantes y fundamentales para el entendimiento de nuestro entorno. Lo otro es la neotenia, que es muy prolongada con una maduración cortical que supera la pubertad y la adolescencia. Y en cuanto a diferencias cualitativas, se tiene que ver más con respecto a temas genéticos, con respecto a la introducción a otros tipos de neuronas, eventualmente la conformación de la neurotransmisión de una forma bastante diferente, los circuitos de comunicación interneuronal con una distribución más integradora versus al del ratón, por lo que les decía inicialmente, no hay tantas cortezas de asociación como en el ser humano y obviamente hay una modificación de áreas citoarquitectónicas que le van a conferir cierta especialidad a ese neocórtex que nosotros, digámoslo así, tenemos como mejor evolucionado versus el ratón. Ya vamos a entrar más en detalle en este tipo de características, pero esto es para que lo tengan en cuenta para la continuidad de la charla. Para continuar voy a mostrar, este fue un artículo que salió en el año 1997 y fue un artículo muy controversial por el hecho de que empezó a hablar de que el cerebro es sexualmente dismórfico. ¿Con esto qué quiero decir? Que básicamente también tiene mucho que ver el tema de género con respecto a la distribución de la masa encefálica y la cantidad de neuronas. Sin embargo, hoy en día ya se sabe que esto no es tan cierto por el hecho del tema de plasticidad neuronal, el tema de epigenética y el tema de cómo los factores ambientales también influyen dentro del desarrollo del sistema nervioso. Para este año, digamos, lo que se dio fue un número aproximado en el que se cogió básicamente una cohorte de pacientes. Esto fue realizado en Dinamarca, donde básicamente se dijo que las mujeres tenían alrededor de 19 billones de neuronas versus los hombres que tenían 23 billones de neuronas, es decir, una diferencia del 16%, haciendo de cierta manera una connotación o una sugestión a que los hombres éramos un poco más inteligentes que las mujeres, lo cual no es cierto. De ahí el tema de plasticidad se empezó a hablar y a tomar alto, digámoslo así, predominio en la comunidad científica, porque se dieron cuenta de que los procesos de plasticidad en el ser humano son muy diferentes independientemente de la edad y el sexo. De ahí también, entonces, partiendo de la idea de plasticidad, de configuración inicial del sistema nervioso, de embriología, de todo lo que hemos hablado desde el contexto evolutivo, hay que hablar de dos características físicas, fisicométricas importantes que tiene el cerebro. La primera es del término de anisotropía, que es básicamente la anisotropía se le puede conferir a cualquier elemento y hace referencia a un cambio configuracional de ciertas propiedades de la materia dependiendo de la dirección en cómo se observa.
Pero aquí hay una connotación, y es que todo objeto que es anisotrópico también tiene una fuerza tensional que se le impone. ¿Y con esto qué quiero decir? Que de cierta manera el tejido encefálico durante el desarrollo tiene fuerzas tensionales que le permiten empezar ese desarrollo y empezar el tema de conformación de circunvoluciones y de crecimiento exponencial de masa encefálica. Asimismo, como les decía, aunque hay cerebros que son muy parecidos unos a otros, hay cierto grado de asimetría. Y la asimetría hace referencia a una discordia del reconocimiento entre los segmentos que conforman una estructura, debido a que no hay coincidencia en los lados que la componen. Y básicamente el cerebro es asimétrico, pero la asimetría no es total, sino más bien una asimetría parcial. Con respecto al desarrollo evolutivo entonces de los cerebros, este artículo del año 1995 sacó este enunciado. Esto es directamente sacado del artículo. Básicamente, en resumidas cuentas, lo que dice es que el tamaño cerebral es directamente proporcional al tamaño del individuo, es decir, al tamaño del animal, y que entre más tardío era el desarrollo cortical, pues más tardío va a ser el nacimiento de ese ser, que es lo que hemos venido hablando. Esto es básicamente un diagrama de distribución. Los cuadrados amarillos hacen representación a lo que vendría siendo los prosimios. Entonces, si nos damos cuenta con respecto a otras especies inferiores, tienen no solamente un tamaño cerebral más grande, no solamente un tamaño de estructura más grande, sino también un desarrollo más tardío, como lo veremos más adelante. Eso es muy importante determinar porque cuando hablemos de índice de encefalización, también tiene que ver con el tema de cognición. Este también es sacado de este artículo. Las líneas que están en negro completo pertenecen a un mono y las líneas que están en blanco, vacías, pertenecen a el ratón. Si nos damos cuenta, esta es una comparación de diferentes estructuras de acuerdo al tiempo que toman en formarse a lo largo del desarrollo. En el mono hay estructuras que toman muchísimo más tiempo de formación versus el ratón, que toman periodos más cortos de formación, porque son zonas que en realidad no son tan importantes para lo que viene siendo la parte de motricidad o inclusive el tema de reconocimiento sensorial ambiental. Por ejemplo, en el caso de el giro dentado, que como sabemos el giro dentado está ubicado a nivel de la circunvolución del hipocampo, pues es muy, digamos que es famoso de cierta forma porque muchos estudios han podido demostrar de que en estas zonas es donde se produce la neurogénesis durante la infancia, la adultez y demás. Entonces, si nos damos cuenta, en el ratón toma muchísimo menos tiempo versus en el mono, que toma más tiempo en esa formación. Asimismo, podemos seguir viendo las células amacrinas de la retina, células sustentaculares, entre otro tipo de células. Entonces, si nos podemos comparar estructura por estructura, vemos que en el mono hay estructuras que tienen más tiempo de formación, más tiempo de desarrollo versus el ratón, que son estructuras mucho más simples, estructuras que no requieren tantos sistemas integracionales y estructuras que en realidad no va a utilizar tanto para lo que en realidad están destinadas. Entonces, también hay que hablar del tema de índice de encefalización. Entonces, esto es un comparativo con respecto al tamaño del cerebro y al tamaño del mamífero. ¿Qué quiere decir el índice de encefalización? El índice de encefalización es básicamente el peso cerebral total sobre el peso corporal total. Y esto lo que nos hace es un aproximado de qué tan grande es el cerebro y qué tan funcional es ese cerebro para esa especie. El ser humano nos encontramos en esta zona, básicamente con un peso corporal de casi 100 kilogramos y más o menos 1.5 gramos de peso, 1.5 kilogramos, perdón, de peso cerebral. Básicamente, ¿esto qué nos quiere decir? En números, que el ser humano tiene un índice o cociente de encefalización de 7.4, 7.8.
Es decir, que es casi 8 veces más grande el cerebro de lo esperado versus otro tipo de especies. Por ejemplo, en el delfín es 5.3, en el mono capuchino es 4.8. Entonces, si nos damos cuenta, hay bastantes datos diversificados a lo largo de las especies, pero el que más llama la atención es el del ser humano porque tenemos un cociente de encefalización mayor al de otras especies y básicamente eso se interpreta de esa manera, que tenemos un cerebro casi 8 veces más grande versus otras especies. Pero, ¿qué costo tiene tener un cerebro tan grande? Pues básicamente es un costo metabólico, porque, digamos, nosotros o los procesos encefálicos que llevamos a cabo requieren de mucha energía. Por lo cual, digamos, de cierta manera, ese es un costo que se ha venido supliendo a través de nutrición, de la dieta, y más que todo, digamos que muchas teorías evolucionistas lo que han dicho es que ese cociente de encefalización se ha venido dando es gracias a el aumento en la ingesta de ciertas proteínas, de ciertos carbohidratos, de ciertos lípidos y a las modificaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo. Entonces ya hablamos del tema de las neuronas, ya hablamos un poco acerca de esa comparación evolutiva interespecie y sabemos finalmente de que la neurona tiene un componente eléctrico y que básicamente para lo que sirve en general es para conducir estímulos nerviosos. Pero entonces, ¿será que la neurona tiene capacidad tensorial, que era lo que les estaba hablando antes, mediante la cual se produzca ese crecimiento y que esa relación de anisotropía se mantenga a lo largo del tiempo y durante ese desarrollo encefálico? Para eso, entonces, me voy a remitir a este video. Básicamente es una técnica de laboratorio que es muy usada principalmente para, no creo que se escuche, pero es una técnica que se usa principalmente para hacer crecer el axón axonal durante cierto tiempo determinado. This is achieved by plating neurons within a computer-controlled bioreactor upon a micromanipulated towing substrate. After plating, neurons are cultured up to 1 week, during which axons extend onto a stationary substrate via growth cone extension. Next, axon stretch growth is performed by towing the plated cell bodies away from the axon terminals adhered to the stationary substrate. The tissue engineering technique of axon stretch growth is capable of sustained growth rates up to 10 millimeters per day, resulting in long fascicular bundles of enlarged axon tracts based on microscopic analysis. The main advantage of this technique over other methods like growth cone extension is that axon stretch growth allows the experimenter to grow fascicular axon tracts to any desired length. Representative results of the axon stretch. Entonces, básicamente esta técnica de laboratorio lo que busca es implantar un cultivo neuronal en una placa. Esa placa germinal lo que hace es generar digámoslo así, una fuerza tensorial a lo largo del cuerpo neuronal y esa fuerza tensorial que se le imprime de cierta forma, controlada eventualmente, lo que hace es estimular a la neurona a generar un crecimiento a lo largo del tiempo. Generalmente se espera que a partir de la primera semana la neurona empiece a crecer unos 10 milímetros por día y esos axones se van arborizando, van generando ese desplazamiento y esto es importantísimo porque a nivel embriológico ese desplazamiento y esa capacidad de fuerza tensorial es utilizada por el desarrollo o el sistema nervioso en desarrollo para generar la migración de las neuronas de capas profundas de la corteza a capas superiores de la corteza y de ahí parte el primer principio mediante el cual se genera la conformación de circunvoluciones. Entonces, sabemos de que hay unos tensores primarios, el tensor primario ubicado a nivel de la capa germinal, es decir, de la zona ventricular, y unos tensores secundarios que están directamente ligados a la conformación
y configuración de las neuronas. Esas neuronas son capaces de seguir produciendo fuerza tensorial a lo largo del crecimiento y migración, y esa misma fuerza tensorial también va a estar directamente ligada a unos tensores terciarios que ya vendrían siendo las meninges, y un tensor cuaternario que vendría siendo la calota o bueno, el cráneo en sí. Finalmente, todos estos elementos lo que van a permitir es generar esta configuración de encefálica con circunvoluciones, con surcos y demás, y que tenga, digamos, ese mismo patrón de distribución. Obviamente estos procesos van a estar orquestados por una gran cantidad de genes y por una gran cantidad de factores de transcripción que, digamos, se saldrían un poco del objetivo de la charla. Finalmente, esto va a conformar dos tipos de estructuras, unas estructuras de tipo lámina, que vendría siendo la corteza cerebral como tal, y unas estructuras en tipo bota, que vendría siendo los núcleos basales. Con respecto entonces a este primer principio que se vendría siendo el crecimiento, la configuración encefálica, también empezamos a hablar del índice de circunvolución. Y este índice de circunvolución está muy ligado a la especie a la cual pertenece pues, el animal o ese cerebro animal. En el Homo sapiens tenemos un índice de circunvolución de más o menos 2.56 versus, por ejemplo, en los cetáceos, en la ballena, un índice de encefalización de 4.76. Como les dije, repito, el índice de encefalización está directamente ligado al peso corporal y también al tamaño corporal. Entonces, digamos que entre más grande sea el cuerpo, más circunvoluciones va a tener porque más crecimiento va a haber y más estructuras va a necesitar. Entonces, este es un árbol evolutivo publicado en el año 2008, lo pueden encontrar en este link, y hace referencia a eso, al índice de circunvoluciones interespecies. Y de ahí nace, digamos, como una pregunta, algo un poco con una controversia shakespeariana, y es plegarse o no plegarse. Es decir, si mi especie es capaz de generar un cerebro plegado o no plegado. Y finalmente, ¿por qué se pregunta esto? Porque no sabemos si el bebé o el feto en formación va a tener la capacidad genética, la capacidad de factores de transcripción necesarias para generar estos estímulos y toda esta cantidad de eventos de fuerza tensorial y demás, bajo la cual se pueda generar los estímulos adecuados y se produzcan las mismas circunvoluciones. De ahí entonces parte otra pregunta, y es ¿cómo y dónde se pliega la corteza? Entonces, hay 4 características importantes en la conformación de las circunvoluciones, que es la tensión mecánica, que ya hablamos un poco al respecto, otro que va a ser la proliferación regional diferencial, que tiene que ver con el tema de migración neuronal y conformación de columnas ontogénicas, otro que es un concepto en ingeniería hidráulica que se conoce como pandeo mecánico, que ya vamos a hablar también de eso, y otro que vendría siendo la expansión y o elasticidad diferencial, porque hay ciertas zonas del cerebro que son un poco más elásticas que otras. Entonces, lo primero es hablar un poco de la conformación de la citoarquitectura, tanto en el cerebro del ratón como en el cerebro humano. En el cerebro del ratón, pues vemos que hay células de la glía radial. Las células de la glía radial son células que se encuentran en la zona ventricular, en la placa germinal, y son células capaces de generar nuevas neuronas. Recordemos que estas son derivadas de células neuroepiteliales, que son como los precursores de todo. Digamos que es el papá de todas las neuronas, por así decirlo. Pero las células de la glía radial se mantienen a lo largo de la vida. Las células neuroepiteliales son muy escasas, tienden a hacer apoptosis durante el desarrollo de todo el sistema nervioso. Pero entonces las células de la glía radial son importantísimas para generar lo que vendría siendo esas columnas ontogénicas y para distribuir los canales de migración de esas neuronas. Eventualmente en el ser humano ya hay más tipos de glía radiales versus en el ratón, y por esa razón digamos que el inicio de la conformación de circunvoluciones tiende a ser más pronunciado. Lo otro es que hay unas glías apicales, unas glías basales, y estas glías basales lo que hacen es generar más neuronas y más fuerza tensional para aumentar la configuración en circunvoluciones.
Esto sería más o menos lo que vendría haciendo. Aparte de configurarse en columnas, en, digámoslo así, en andamios citoarquitectónicos, también lo que hace la célula de la glía radial es generar fuerza tensorial de manera horizontal. No solamente hay una fuerza tensorial vertical, es decir, ascendente, sino también hay fuerzas tensoriales horizontales en ciertas zonas del cerebro para inducir lo que vendría siendo la tercera propiedad que hablamos anteriormente, que es el pandeo mecánico, del cual ya voy a hablar un poco al respecto. Y estas fuerzas rotacionales, tanto horizontales como verticales, van a ser las necesarias para iniciar el proceso de formación de una circunvolución. Eventualmente, estos son procesos que contienen gran cantidad de patrones, digámoslo así, de distribución histológica y también una gran cantidad de factores neuroquímicos que permitan realizar ese proceso de migración y de acomodación en capas. Partimos entonces de que la zona germinal es la sexta capa y que la conformación final pues va a estar muy ligada a lo que vendría siendo la lámina basal de la corteza cerebral. Y así a lo largo de todo el desarrollo encefálico se va dando, inclusive durante la adultez cuando hay procesos de lesión, de cierta manera la glía radial se las arregla para generar nuevas columnas ontogénicas y seguir conformando nuevos caminos y nuevos patrones de distribución neuronal y asimismo nuevas neuronas. Lo mismo que ya les había dicho, entonces unas fuerzas rotacionales en un sentido horizontal, en un sentido vertical y asimismo pues una migración ascendente hacia las capas más superficiales con un posterior manejo de la fuerza tensorial que va a llevar a la formación de la circunvolución. Y aquí ya partimos entonces al tema de pandeo mecánico. Entonces sabemos que hay unos tensores primarios que van a estar ubicados a nivel de la placa germinal y los tensores secundarios que vendrían siendo las neuronas per se ya serían las que involucrarían todo el tema de fuerzas rotacionales, fuerzas angulares, horizontales y verticales que son capaces de empezar a conformar la circunvolución. De ahí el tema de pandeo mecánico, en el cual yo para poder doblar un elemento le imprimo fuerzas en ciertas direcciones y en ciertos puntos específicos para poder acomodarlo como yo quiera. De cierta manera, los factores de transcripción, los factores neurotróficos, se encargan de generar esas impresiones de fuerza, esas relaciones de tensión mediante las cuales el tejido encefálico es capaz de doblarse solamente de esa forma y no de diferente forma. De ahí que mantengamos la misma anatomía cerebral y seamos capaces de identificar las mismas estructuras corticales en diferentes cerebros. Lo otro es hablar un poco de cómo la corteza cerebral se pliega, pero ese plegamiento tiene dos teorías principales. Una que es, digamos, un plegamiento verdadero, de cierta forma, un plegamiento en el cual el cerebro mantiene todas sus capas, digamos que ese plegamiento verdadero va a mantener esa anatomía bien conservada, versus un plegamiento pseudocortical, que ese plegamiento pseudocortical lo que va a hacer es un aumento drástico de la cantidad de circunvoluciones y aparte de haber un aumento de circunvoluciones, la citoarquitectura se va a ver bastante deteriorada porque ya no solamente va a haber distribución de células de la glía radial en gran cantidad, sino que aparte de haber gran cantidad de células de la glía radial, hay otros componentes histológicos neuronales inmaduros como células neuroepiteliales y demás. Para este caso, por ejemplo, en el caso de un gran plegamiento, podríamos hablar de entes patológicos como la polimicrogiria, en la cual hay pacientes que tienen gran cantidad de circunvoluciones, pero con surcos bastante planos, no profundos como en un cerebro normal. Y en el caso de la polimicrogiria, pues los podemos ver, por ejemplo, en pacientes con enfermedades graves como esclerosis tuberosa, síndrome de Angelman, entre otros tipos de enfermedades que ya tienen mutaciones genéticas de base, que obviamente son genes importantes para el tema de plegamiento y de conformación estructural de la corteza cerebral. Pero también
tenemos el caso opuesto, que sería la falta de plegamiento, es decir, un cerebro lisencefálico, totalmente ausente de circunvoluciones, es decir, un cerebro liso, como el del ratón, que también tiene que ver con procesos patológicos directamente relacionados con mutaciones genéticas encargadas de este tipo de procesos. Y pues tenemos finalmente pues el plegamiento normal de un cerebro con un desarrollo completamente normal, en el que todos los factores neurotróficos en todas las células de la glía radial se conformaron adecuadamente y hubo una migración neuronal a lo largo del tiempo sostenida y que fue organizada. También son los patrones de distribución genética que tiene el cerebro, y que hay ciertas zonas del cerebro que tienen un mayor predominio de ciertos genes versus otros, sobre todo genes encargados principalmente de mantener la producción de proteínas y que no hayan proteínas con mal plegamiento también, porque una proteína mal plegada, una proteína mal codificada, como en el caso de los priones, pues también es capaz de precipitar a entes patológicos y también conformar ausencia de circunvoluciones y de estructuras encefálicas importantes. En este mapa de distribución, en la parte de abajo, vemos dos genes importantes. Uno, el NR2F2, que básicamente este gen codifica la mayor cantidad de receptores de tirosinquinasa. Recordemos que los receptores de tirosinquinasa están muy ligados, digámoslo así, a la mayoría de respuestas de señalización referentes a supervivencia celular, crecimiento y demás. Asimismo, también está ligado a la vía de fosfoinositol 3 quinasa y proteína AKT, que también tiene que ver con crecimiento y proliferación celular. Este otro gen, que es el CLMP, está dirigido principalmente a la codificación de proteínas encargadas de los procesos de mielinización cortical. Y digamos que en el macaco hay un mayor proceso de mielinización versus en el ser humano a nivel cortical, y ya vamos a ver por qué. Entonces, con respecto al tema de disociación topográfica, pues habíamos dicho que hay unas áreas encargadas o específicas que se conocen con el nombre de áreas de Brodmann, y son áreas funcionales directamente dirigidas a cierto tipo de tareas cognitivas o cierto tipo de tareas sensoriales, y que solamente esas regiones corticales pues están encargadas de eso. Y en la clínica a veces hablamos de que el paciente tiene ciertas áreas de Brodmann afectadas o no. Digamos que hoy en día ha ido cambiando un poco el tema de la nomenclatura y han aparecido más y más mapeos corticales, sobre todo mapeos como en este caso del grado de mielinización cortical. Como les decía, en el macaco pues hay una gran cantidad de mielinización. Las zonas rojas son las que están más mielinizadas y las zonas azules son las que o no tienen mielina o tienen un grado muy pequeño de mielinización. Si nos damos cuenta, las zonas que más mielinizadas tiene el macaco pues es la región occipital y las regiones motoras, ¿no? Y en el ser humano pues también tenemos una zona altamente densificada con mielina, que está muy ligada también a la corteza visual, y también las áreas motoras primarias y suplementaria motora, también como el área auditiva primaria está muy mielinizada. Pero que digamos que lo especial aquí, que las zonas que no tienen mielinización, que tienen grados muy pequeños de mielinización, están directamente relacionadas a áreas cerebrales encargadas principalmente de funciones cognitivas superiores, o son cortezas de asociación, como ya lo habíamos visto al principio, que están tanto en la región parietotemporal como en la región frontal. Entonces, este es un mapeo de distribución del grado de mielinización a nivel cortical. Pero también hay unos mapeos funcionales muy específicos en los cuales literalmente se ha diseccionado capa a capa el cerebro y se le ha dado una connotación funcional a esas zonas específicas. Este fue un trabajo
realizado en el año 1991 en la Universidad de Texas, y lo que hicieron fue eso, hacer un mapeo funcional, una parcelación, de ahí empezó a nacer el término parcelación del córtex cerebral, en el cual se hizo una revisión detallada de todas las estructuras corticales y se les dio una connotación funcional a cada una de ellas. Entonces, hoy en día podemos hablar de parcelación más que de áreas de Brodmann, y asimismo pasa en el ser humano. También tenemos una parcelación, principalmente esto fue un estudio realizado se me fue el nombre, por Glaser. Glaser lo que hizo fue adaptar un poco la teoría que ya tenía Brodmann y hacerle un poco más de parcelación con respecto a los temas de asociación y demás. Si vemos, hay zonas que están pintadas de manera similar y son zonas que no solamente se encargan para una sola cosa, sino que también involucran asociación entre esas diferentes regiones. Entonces, la parcelación, por ejemplo, en el macaco es bastante rica y es principalmente por esa segmentación y ese modelo canónico que tiene el conectoma del cerebro de las especies inferiores, digámoslo así. Ya vamos a hablar un poco de este modelo no canónico, perdón, en el cual la neurona A pues responde a una neurona B y esa neurona B pues va a hacer un estímulo a una neurona C y así sucesivamente, es como una cadena de sucesos. En el ser humano no es tan así, en el ser humano hay una integración, como ya les decía, y las respuestas motoras, las respuestas de sensación al medio y demás no son tan parceladas y tienen más bien un ente integrativo más funcional. Lo otro es también mirar la relación de sustancia gris versus sustancia blanca y la relación con el tamaño cerebral. Y si nos damos cuenta, pues casi que a nivel de primates y el ser humano estaría más o menos por acá, con una relación muy similar entre sustancia gris y sustancia blanca. Esto es principalmente en primates antropoides, y vemos que a nivel de neocorteza, pues lo que prima es principalmente sustancia gris en especies inferiores. Y ya con respecto a la relación de sustancia blanca con el tamaño cerebral, pues vemos que hay una relación casi que directamente proporcional, exponencial, entre el tamaño cerebral versus el porcentaje de sustancia blanca a nivel de el encéfalo. Y esto tiene que ver principalmente con el tema de la falta de mielina en el sistema nervioso, y aparte de la falta de mielina, pues también de que tenemos más zonas encargadas de funciones cognitivas superiores. Con respecto ya al tema de conectómica, ya casi vamos a finalizar. Entonces, este fue también sacado del trabajo que les mostré inicialmente de esa parcelación tan bien caracterizada que se realizó en primates, donde empezaron a hablar del tema de conectómica y cómo se asocian las neuronas de diferentes capas corticales a una misma capa eferente o a una misma zona eferente. Entonces, podemos tener un origen unilaminar, y ese origen unilaminar, pues tener una terminación en una zona donde también terminan neuronas de un origen bilaminar, es decir, de neuronas que están ubicadas en dos capas diferentes. También puede haber un origen bilaminar, pero con una distribución columnar, como en este caso, donde ya la relación de aferencia y eferencia es muchísimo más integrativa. Y este modelo principalmente se ve en modelos de conexión no canónicos, que ya voy a explicar más a fondo esto. Igualmente también puede ser que las neuronas de una misma capa pues tengan terminaciones en diferentes capas, o igualmente que los orígenes neuronales de diferentes capas también tengan terminaciones en diferentes capas. Entonces, digamos que es como el primer paso para hablar de conectómica, porque así es como el cerebro se conecta. Puede ser de que haya un origen de una sola capa de neuronas y puede que se conecten otras dos capas de la corteza diferentes a de donde se originaron, y así sucesivamente hasta terminar los procesos de integración para que el cerebro sea un ente completamente funcional. Entonces, con respecto a los modelos canónicos y no canónicos que les venía hablando, hablamos de que el modelo canónico es muchísimo más rígido, digamos, con respecto al tema de respuesta neuronal, en el cual una neurona pues
tiene una neurona B efectora y así a su vez una neurona C efectora, y que esas neuronas son secuenciales más no integradoras. Y eso digamos que tiene un alto costo digamos, referente al tema de respuesta frente al entorno. Esto es lo que pasa un poco, sobre todo, por ejemplo, en el caso del trastorno de espectro autista, en el que hay una gran cantidad de conexiones neuronales que vuelven el circuito ineficiente porque no hay integración, sino más bien que el estímulo tiene que persistir mucho tiempo para poder de que el paciente pueda reconocer el estímulo adecuadamente. Mientras que en un circuito no canónico es una asociación completamente diferente, ya es integradora, ya es más funcional, la neurona A no tiene que tener necesariamente conexión con B, sino puede tener una conexión directa a D, y esa neurona, esa conexión de A a D, pues puede llevar otro circuito o puede llevar el mismo circuito, pero con una función muy parecida al inicio de la región. Entonces es un circuito dinámico que se va acomodando de acuerdo también a la plasticidad del individuo. Entonces, para hablar un poco de eso, hablamos de circuitos no canónicos y un poco de la diferencia entre un circuito binario a un circuito más global. Entonces, en el lado izquierdo tenemos un modelo binario que vendría siendo el circuito canónico versus un circuito más global, más alométrico, en el cual ya hay una interacción de todos los componentes del entramado neuronal y la conectividad se vuelve muchísimo más funcional. Y esto es básicamente porque, como les venía diciendo, en el circuito canónico, pues hay una secuencia de eventos que tienen que pasar antes de codificar ese estímulo. Mientras que en un circuito no canónico, pues no pasa eso similarmente, porque en el circuito no canónico, pues sí hay una serie secuencial de eventos, pero también hay una integración de todas esas respuestas. Finalmente, ya para terminar, toda esta interacción es completamente matemática y el cerebro como un ente matemático, pues tenemos que hablar de la teoría de grafos. Básicamente un grafo que es una figura formada por vértices unida a través de aristas, y esa figura formada por vértices unida a través de aristas pues conforma una figura, y esa figura pues va a tener interrelación entre todos los puntos que se están uniendo, como vemos en las imágenes. Así más o menos es como se conforman esos circuitos no canónicos, en los cuales todas las neuronas de un mismo circuito tienen interacción las unas con las otras para volver los estímulos mucho más integradores y más funcionales. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos acá en esta imagen una columna ontogénica formada nuevamente por células de la glía radial con su respectiva migración neuronal y su distribución a través de todas las 6 capas. En este caso es un ejemplo de corteza visual, y básicamente en la corteza visual pues tenemos que hay partida de una neurona a unas neuronas B que generalmente conforman un circuito. Y para el caso de la corteza visual, pues sabemos de que las radiaciones ópticas, pues principalmente van a estar dirigidas a un campo visual versus otro campo visual. Y es básicamente lo que pasa. Entonces yo puedo tener el mismo origen neuronal en una capa cortical, pero esas neuronas me pueden terminar en diferentes capas o pueden asociarse entre ellas para mantener la conformación de ese estímulo. Y lo otro, pues, es mantener lo que viene siendo la propiedad anisotrópica de las neuronas, ¿no? Que finalmente toda esa anisotropía, ese cambio configuracional a través del cual se le observa la neurona, pues va a estar mantenido por esa codificación en ese sistema de grafos o en esa ubicación particular que tiene dentro del circuito neuronal. Digamos que estos conceptos de conectómica, ya para terminar, son un poco difíciles de entender de primerazo, pero digamos que hace parte de este tema que viene siendo la arquitectura cerebral y finalmente cómo toda la conexión de todos los entes neuronales pues llevan a cabo una misma tarea y función. Para terminar, pues quiero agradecer a mi alma mater, a la Fundación Universitaria Sanitas, por este espacio, y eventualmente pues también agradecerle al semillero de la Universidad de Neurociencias Básicas
por ofrecerme el espacio para poder compartir esta charla con ustedes. Y para terminar, pues sería una sesión de preguntas. Si quieren abrir el micrófono, preguntar, bienvenidas todas las preguntas que quieran. Ahí están los correos de contacto por si quieren, también tienen alguna pregunta después de la charla, pues la puedan hacer. Muchas gracias. Quedan abiertas entonces esta sesión de preguntas. Por favor, los que quieran o tengan alguna pregunta pueden intervenir. Pueden preguntar sin miedo. Bueno, nuevamente agradecerle a todos ustedes por su presencia, su asistencia y ratificarles que estamos obviamente esperándolos, que podamos en futuras reuniones tener conversatorios, hacerlo dinámico y poder obviamente salvar muchas curiosidades. Como pudieron observar ustedes en la charla del doctor Alarcón, vemos la complejidad tan grande que tiene el sistema nervioso. Vean ustedes que él nos hablaba de todos estos elementos, pero cuando nosotros pensamos, imaginamos, ¿por qué se nos forman imágenes, por ejemplo? ¿Cómo es la configuración de la imagen? ¿Cómo son las vías de la visión? Cada vez nos asombramos más. Y vemos que las neuronas son unifuncionales. Principalmente la fibra nerviosa tiene una función específica. Y vea cuánto no se necesita para que se constituya, se conforma una percepción perfecta. Esperamos, pues, todas sus observaciones. Pueden escribir al correo que dice el doctor Alarcón, que está allí. Contribuciones indudablemente, todas, no económicas, perdón, académicas, todas las que ustedes tengan a bien. Observaciones de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto nos permite construirnos. Esto nos permite adelantar en nuestro proceso y obviamente lograr los objetivos que nos motivaron a haber creado este espacio. Mil gracias, tengan una feliz noche y realmente vuelvo a reiterarles, se cuidan mucho, por favor. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, correcto. Dice, sobre los cambios de la microarquitectura posteriores al trauma, ¿estos son permanentes? Pues digamos que muchos estudios han determinado que sí, generalmente pertenecen a lesiones secundarias posteriores al trauma, porque recordemos que el trauma no es solamente la lesión primaria que vendría siendo pues el golpe y digamos la zona cerebral que fue afectada, sino también los otros que vendría siendo la lesión secundaria que tendría que ver más que todo con el tema de citotoxicidad, de edema cerebral, entre otras cosas. Entonces, digamos que la citoarquitectura sí cambia referente a posterior a un trauma por el hecho de que las células tanto de la glía radial como los precursores de factores neurotróficos no funcionan adecuadamente o, bueno, continúan funcionando, pero la formación de esas columnas, la formación de esos conectomas y demás no se da. Y al no darse, pues eventualmente se pierde de cierta manera esa conformación o esa configuración cortical. Entonces, algunos estudios sí han demostrado de que esta pérdida es permanente y que de cierta manera el sistema nervioso busca poder compensar esa pérdida, pero la citoarquitectura no sigue siendo la misma. Perfecto. ¿Alguna otra? Parece que no. Bueno, reiterándoles nuevamente una feliz noche y pues los esperamos en la próxima sesión que les estaremos avisando y les estaremos diciendo la hora y el día que nos vamos a reunir. ¿Tiene algún comentario los integrantes del semillero?
Bueno, para finalizar, quiero expresar mi sincero agradecimiento pues, al doctor Sergio. Hizo una excelente charla, sé que fue muy completa y espero que haya sido de entendimiento para todos los participantes. También quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron desde principio, fin. La verdad, estamos muy satisfechos con la audiencia. Y pues asimismo también agradecerle pues al doctor Casadiego, a la universidad y pues a todos los integrantes del semillero, pues que apoyaron también la iniciativa pues a este espacio que seguiremos en todo el semestre. La próxima semana vamos a postear en Instagram, en todas nuestras redes sociales para que pues nos sigan y que esperamos que también nos acompañen. Bueno, cualquier cosa, ya como comentaron el doctor y Sergio, pues nos escriben cualquier duda, tema que quieran ver, revisar, también lo podemos preparar para ustedes porque esto es para ustedes y por ustedes, ¿listo? Así que descansen, feliz noche y nuevamente gracias.